Bien, siguiendo con la unidad número 2, ahora estamos en el texto que figura en el programa general con el número 8. Se llama, es de Vaquero nuevamente, y se llama Perspectivas teóricas sobre el aprendizaje escolar, una introducción. Antes que nada, no lean, sí lean desde el inicio, pero comienza específicamente con el apartado número 8, que es en la página siguiente, cuando empieza el texto, que se llama La teoría sociohistórica de Lev Vygotsky. Si algo anticipamos en las clases anteriores de la unidad número 1, y también di un esbozo de lo que íbamos a trabajar en este texto con la explicación del texto, específicamente de Vygotsky, en el video anterior. Acá lo que hace Vaquero es retomar la teoría de Vygotsky, explicar por qué es tan importante la teoría de Vygotsky para nuestras prácticas psicoeducativas, y no explica esta parte, pero nosotros sí sabemos sobre el giro contextualista, esta modificación en la concepción de las prácticas de enseñanza-aprendizaje, en donde, insisto, voy a pecar de insistente, pero en esta importancia que el otro a nivel social tiene en la influencia del conocimiento, en el aprendizaje. Bien, y empieza la guía de preguntas. El punto número 1 dice: mencione qué es lo específicamente humano para Vygotsky, remarcando el carácter doblemente mediado. Este carácter doblemente mediado hace alusión a la categoría de trabajo de Marx, ¿sí? Que dice que el trabajo se da en una interacción social con instrumentos mediadores. Algo de esto seguramente, si pudieron ver los videos anteriores y pudieron leer el material de la unidad número 1, se van a dar cuenta que estamos hablando justamente de lo mismo, ¿no? De esta categoría que hace alusión a que lo específicamente humano es esta capacidad de crear. Había dado en el video anterior el ejemplo de la cultura, ¿no? De la creación cultural y social que tenemos los hombres para adaptarnos a la naturaleza, que se hace específicamente de una manera social y a través de instrumentos mediadores. ¿Qué instrumentos mediadores? Recordamos las herramientas y los signos, los instrumentos semióticos, la capacidad de representación, instrumentos como el habla. ¿Sí? Vamos a ver que el habla justamente en este texto hace alusión al habla y qué papel juega en la cultura y en el conocimiento y en el crecimiento y desarrollo humano. Son instrumentos semióticos. Ahora, preguntan qué es lo específicamente humano, y habla en la página número 40 que hay una ruptura entre lo que es animal y lo que es humano. Creo que es en el renglón número 4 de la página número 40. Dice, bueno, podría proponerse el ejercicio de cotejar la agenda vygotskiana en última instancia con la agenda freudiana, en el sentido de que inquieta a Vygotsky la especificidad de la constitución subjetiva humana, ¿sí? Lo específico, la ruptura con el orden natural de la animalidad. Bien, lo que hace acá, quería saber si correspondía con el punto número 2 de la guía, pero lo que hace es decir, bueno, el humano tiene condiciones biológicas, porque dijimos que el humano es una especie animal más, que se nace con características animales, pero se desarrolla de una manera particular. ¿De qué tipo? Cultural y social. Entonces lo que hace es dividir las líneas de desarrollo. Dice, hasta por un primer momento el humano necesita ser netamente biológico, que es lo que somos los niños, somos las personas cuando nacemos, netamente biológicas para adaptación biológica y supervivencia natural. Pero a medida que vamos creciendo y con el solo hecho de estar entre personas a nivel social y vinculándonos, empezamos a desarrollar otro tipo de procesos psicológicos. Entonces es lo que él llama la línea cultural, ¿sí? Entonces va a decir, tenemos por un lado la línea de desarrollo natural y por otro, totalmente distinto, la línea de desarrollo cultural. Vamos a ver que estas dos se relacionan, pero una
no es lo mismo que la otra. No por acumulación biológica hacemos un salto cualitativo, por acumulación cuantitativa, a una cuestión cultural. Cada una de estas líneas tienen un origen particular y un desarrollo particular también. Entonces, lo específicamente humano entonces es la capacidad de creación a través de la interacción social y la utilización de instrumentos mediadores. Recuerden el capítulo número 4, texto número 9 de esta unidad, que hace alusión a qué son instrumentos mediadores. Es la conjunción del instrumento mediador físico o herramienta y el instrumento mediador semiótico o ¿cómo le podemos llamar? Capacidad cognitiva. Bien. Diferencia las herramientas psicológicas y herramientas físicas, lo acabamos de describir. Si queremos profundizar sobre la temática, nos vamos al texto anterior o el siguiente en el programa general. Y después dice, desarrolla las líneas de desarrollo natural y cultural. Vamos a imaginarnos como dos momentos de desarrollo del sujeto y vamos a utilizar un ejemplo práctico de esta diferencia entre ser netamente biológico y ser social. Les decía entonces que el niño cuando nace, el bebé cuando nace, tenemos una serie de reflejos, no sé si los conocen ustedes, quienes están asociados o han estudiado algo de medicina o biología. Existen unos reflejos de supervivencia, que es el reflejo del moro, reflejo de la marcha, reflejo de succión, que son todas conductas biológicas, instintivas, necesarias para sobrevivir en el mundo natural. La succión, por ejemplo, es necesaria para el alimento. El reflejo del moro es el que cuando sueltan a los bebés se defienden, vieron que se ponen tensos, que les sueltan las manitos y el niño se pone tenso, es un reflejo de supervivencia. El reflejo de la marcha, que hasta los 3 meses el bebé, no sé si han podido hacer la experiencia, y si no lo pudieron hacer, háganlo porque es muy entretenido y no le hace mal al niño. Lo agarran a los niños de abajo de los brazos y lo apoyan sobre una superficie y el bebé camina. Es impresionante ver a un bebé recién nacido antes de los 3 meses porque después se pierde ese reflejo. Ese reflejo de la marcha es necesario para el transporte. Después, se dieron cuenta de que no le hace bien a la postura, al esqueleto del niño. Pero bueno, tenemos con nosotros cuestiones biológicas que nos permiten adaptarnos para la supervivencia natural y netamente natural. Hago énfasis en esto porque el ser humano no es simplemente un ser viviente biológico. Tenemos y necesitamos para adaptarnos y sobrevivir a la vida social y cultural, justamente que generar otras herramientas que no sean nada más que las biológicas. Ahora, el inicio de esta corriente o línea de desarrollo biológica comienza con el nacimiento y simplemente lo que puede hacer esta corriente es evolucionar, madurar y nada más. Ahora bien, les había dicho que la acumulación de estas capacidades biológicas no generan un salto cualitativo de empezar a generar funciones psicológicas superiores. ¿Qué significa? La capacidad de creación, de representación, de operar a nivel psicológico o semiótico. Pero sí, son condiciones necesarias las biológicas. Para generar una capacidad psicológica superior, corresponde a la línea de desarrollo cultural, necesito las de la otra línea de desarrollo, necesito la cuestión biológica. Bueno, más adelante nos vamos a detener un ejemplo, pero antes quiero que sepan que las dos líneas de desarrollo tienen inicios distintos. Uno, como dije recién, nace con el nacimiento biológico de la persona y simplemente se limita a madurar. La línea de desarrollo cultural comienza cuando la persona se instala en un vínculo social. ¿Qué quiere decir esto? Nacemos, por lo general, solemos nacer en una familia, en una cultura, solemos escuchar a las personas hablar un idioma específico que lo vamos a ir interiorizando y aprendiendo. Vemos que se despliegan en prácticas específicas, culturales, pero
para empezar a adoptarlas no se necesita mucho esfuerzo, pero sí se necesita tener adquiridas algunas capacidades biológicas. Cuando se generan se prende la luz o se activa el proceso psicológico de la línea cultural, estamos hablando de funciones psicológicas superiores. Cuando estamos hablando de la línea natural, hablamos de procesos psicológicos elementales. Entonces, línea de desarrollo natural, procesos psicológicos elementales, y en la línea cultural tenemos los procesos psicológicos superiores, que es lo específicamente humano, que es lo que interesa a Vygotsky, es lo que motoriza su investigación y su teorización que hoy estamos estudiando. ¿Qué más? Dentro de los procesos psicológicos superiores tenemos dos tipos. Los elementales son simplemente elementales, biológicos y madurativos. Los culturales son los superiores y hay dos tipos, los rudimentarios y los avanzados. Los rudimentarios tienen ciertas características que son las características generales de los psicológicos superiores, que es necesitan de la interacción de un otro y utilizan herramientas mediadoras, instrumentos mediadores. Esto se los dije en el texto anterior y en este texto al inicio, ¿sí? Lo específicamente humano entonces es la capacidad de interactuar con otros por intermedio de instrumentos mediadores. Eso es lo específicamente humano y corresponde a la línea de desarrollo cultural, que genera procesos psicológicos superiores. Ahora, dentro de esta característica de los superiores están los rudimentarios, que no es necesaria la descripción porque la acabamos de decir, y están los avanzados. ¿Por qué me interesa detenerme en este aspecto, en los procesos psicológicos superiores avanzados? Porque en esos son los que se activan cuando la persona ingresa al establecimiento educativo. Habíamos hablado también de un quiebre en el desarrollo. ¿Se acuerdan que yo les decía, el chico viene tranquilo, desarrollándose de manera espontánea hasta que ingresa a un establecimiento educativo, con los determinantes duros, con todas las características que tiene un dispositivo escolar, que afecta al desarrollo de esa persona? Lo afecta porque le modificamos una cultura, lo obligamos a generar herramientas, que son los procesos psicológicos superiores avanzados, y le metemos contenidos que los adultos, por decisión política, deciden qué tipo de contenidos vamos a meter. Bueno, el quiebre del desarrollo de la espontaneidad se da justamente cuando el chico empieza a adquirir los procesos psicológicos superiores avanzados. No quiero perderme con las consignas, entonces tenemos desarrollo de las líneas de desarrollo natural y cultural. Ya sabemos que una genera procesos psicológicos superiores, elementales, la otra superiores, y dentro de los superiores tenemos los rudimentarios y los avanzados. Ahora, si los superiores se caracterizan porque son interacciones sociales con instrumentos mediadores, requiere un mínimo de atención consciente y voluntaria. Lo que le va a pasar, las características específicas de los avanzados, los que se generan en la escuela o en una educación formal, son que la relación es con el otro que me va a guiar es más asimétrica. Recuerden que esto es un determinante duro. En los rudimentarios la relación es más simétrica porque es un otro de la cultura que es un par, más allá de que sea mi mamá, mi tío, mi hermano. La interacción con ellos me va a generar operaciones psicológicas de tipo superior, pero rudimentarios, que me permiten interactuar a la par de un otro. En la escuela, la interacción con este otro es más asimétrica. Hay un docente y hay un discente. Recuerden este determinante duro. Entonces, la interacción social es distinta. Los instrumentos mediadores en los avanzados son más descontextualizados. Retomemos el determinante duro de la descontextualización y hacía referencia a que lo que voy a trabajar a nivel mental se va a desprender cada vez más de la realidad material con la que trabajo. En una cultura y en una casa o con unos amigos estamos hablando y utilizamos cuestiones del contexto real para acompañar el discurso.
En la escuela va a ser distinto. Vamos a separar la realidad para empezar a trabajar a nivel representacional, con conceptos teóricos, ideas y todo lo que hace referencia a instrumentos mediadores de tipo semiótico. Y además, la atención consciente y voluntaria es aún mayor en los avanzados que en los rudimentarios. Entonces, si tenemos de este lado la cuestión rudimentaria, ambos son superiores. En los rudimentarios, la atención consciente y voluntaria es mínima, el instrumento mediador no es tan descontextualizado, pero lo es igualmente, y requiere de vínculos sociales. Estas características son tanto para los rudimentarios como los avanzados. Ahora bien, en los avanzados, el instrumento es más descontextualizado, la relación entre la persona que aprende y la que enseña es más asimétrica y se requiere una mayor conciencia y voluntad, una atención más consciente y más voluntaria. En el punto número 4 pregunta ¿qué relación se establece entre los procesos psicológicos elementales naturales y los superiores culturales? Es que para el despliegue de los superiores entonces necesitamos sí o sí la existencia de los procesos psicológicos elementales. Los necesitamos, es una condición necesaria, pero no suficiente. Para dar una idea de esto, un ejemplo, vamos a utilizar el habla. El habla no pertenece al mundo animal, por ende no es un proceso psicológico elemental, natural. Es un proceso psicológico superior, cultural y social, que se crea a través de la interacción de un otro. Ahora, ¿cómo hago yo para hablar? Primero tengo que tener desarrollado mi sistema fonético, ¿sí? Mi sistema fonador. Primero necesito tener todos los instrumentos que es cuerdas vocales, aire en los pulmones, una articulación pertinente para modificar los movimientos de la lengua, en donde apoyo o en los dientes o en el paladar, todos los órganos formados obviamente, y la capacidad de emitir un sonido por cuerdas vocales con todo lo que dije antes que se refiere netamente a cuestiones biológicas. Ahora, volvemos a hacer la articulación de son necesarias estas cuestiones, pero no son suficientes. Un sistema fonador sumamente desarrollado no me permite adquirir la capacidad del habla. ¿Qué necesito? Interacción social. Entonces, fíjense cómo se salta de una cuestión biológica o psicológica elemental a una cuestión psicológica superior con la interacción de un otro. Con el simple contacto de un otro yo voy a desplegar el sistema del habla. Con las cuestiones elementales voy a sobrevivir. Imagínense el niño lobo o Mowgli, el niño de la selva, lo que se llama comúnmente, que nació en un sistema biológico y se desarrolló y sobrevivió. Ahora, no adquirió las cuestiones superiores. Para adquirirlo solamente tengo que posicionarme en un lugar con la interacción de un otro. Y tengo que tener las condiciones elementales o biológicas necesarias para desplegarlas. Adquiero el habla. Muy bien. La cuestión elemental es necesaria, pero no suficiente para adquirir las superiores. ¿Qué es lo suficiente? Tener las condiciones elementales y la interacción social. Ahora, el niño sabe hablar. Mientras más sepa hablar, ¿se va a desplegar la capacidad de escritura? Definitivamente no. Entonces, ¿por qué digo la capacidad de escritura? ¿En dónde aprendemos a escribir? En la escuela. Entonces, si por dar un ejemplo en los elementales tenemos al niño lobo o al niño de la selva, podemos hacer la analogía de las cuestiones elementales o los procesos psicológicos rudimentarios hacen a un niño que nunca fue a la escuela y los superiores avanzados hacen a un niño que ya fue a la escuela. Niño de la selva no necesita otra cosa para sobrevivir que sus instintos. Sabemos y existe casuística de que este niño puede sobrevivir. Ahora, el niño de la escuela sin ir a la escuela puede sobrevivir, lo que no va a tener son herramientas para desplegarse de manera cognitiva y un desarrollo laboral en esta cultura específica. Entonces, para que se desplieguen los rudimentarios necesita simplemente estar en contacto con un otro. Ahora, tenemos todas las capacidades de los rudimentarios. ¿Vamos a saltar a capacidades cognitivas de tipo superior avanzado? No.
para que se despliegue, tienen que haber una serie de características. Primero, que tengan constituidas las cuestiones rudimentarias, y en segundo lugar, que exista en esa cultura donde vive una práctica específica. La escuela no está en todos lados, debería, pero sabemos que hay lugares recónditos del mundo donde no existe escuela y los niños no van a la escuela, no despliegan estos procesos psicológicos superiores. Ahora, para que se despliegue entonces, se tienen que dar un montón de cosas. Primero los elementales, luego los rudimentarios, y una vez adquirido lo mínimo de los rudimentarios, meterse a una escuela, que exista la escuela y que el niño pueda ir para que se desplieguen todos esos procesos. Que ya dijimos las características: instrumento más descontextualizado, relaciones más asimétricas y una atención más consciente y más voluntaria que las rudimentarias. Entonces, de los elementales es una condición necesaria pero no suficiente para los superiores. Y dentro de los superiores, los rudimentarios son una condición necesaria pero no suficiente para los avanzados. Los elementales surgen con el nacimiento y se maduran, evolucionan. Los culturales surgen en la vida social y los avanzados surgen en los dispositivos de educación formal. Dispositivos con los determinantes duros específicos, que son una cultura específica y que le aportan al sujeto una capacidad y un desarrollo subjetivo específico. Ya caracterizamos entonces el punto número 5 de la guía, caractericé los procesos psicológicos superiores avanzados. Se está haciendo muy extenso este video, así que cortamos acá y continuamos en el otro con los puntos del 6, 7 y 8 con los 4 incisos de este último punto.